Esos son los conflictos de interés. Empiezo con ese gráfico, es de Estados Unidos, es bastante utilizado, grafica el aumento marcado de la incidencia de suicidios en los últimos 20 años. Es aproximadamente un 55% de aumento en los últimos 20 años, o mejor dicho, del año 2002 al año 2022. Se ve esa muesca en la pandemia porque normalmente durante los eventos, los desastres naturales, las personas quieren sobrevivir, pero está nuevamente aumentando. Y este es otro gráfico que lo muestro básicamente para demostrar que la ideación suicida y los intentos suicidas no necesariamente ocurren en los mismos pacientes. En otras palabras, no todos los pacientes que tienen intentos suicidas han tenido ideación suicida. Quiero ampliar algunos paradigmas a los que estamos acostumbrados. Entonces, primero, unas cuantas estadísticas, una sola diapositiva. Son 720.000 o más personas que mueren por suicidio al año. Es más de una persona por minuto. Es la tercera causa de muerte en personas entre los 15 y 29 años en el mundo. Para el año 2030 se estima que la depresión será la principal causa de morbilidad a nivel mundial. Por otro lado, aproximadamente entre el 25 y 50% de pacientes con esquizofrenia tiene por lo menos un intento suicida y el 5% muere por suicidio. Y en Perú, el año pasado hubieron 735 casos de suicidio y solamente en enero de este año, 74 casos de suicidio. Vale la pena recalcar que probablemente esos datos incluyen un subregistro importante. Sabemos lo que implica llenar certificados, etc. Otros gráficos para ejemplificar uno de los puntos que tengo es que, como ven, esto es un estudio que revisa pacientes con diferentes patologías psiquiátricas que mueren por suicidio. Y como ven, ese es el grupo de pacientes hospitalizados y pacientes no hospitalizados. Lo primero es pacientes con enfermedades, con trastornos de salud mental, del ánimo. Pero tenemos todo tipo de diagnósticos psiquiátricos asociados a personas que mueren por suicidio. Y en el grupo de la derecha hay un grupo importante, pacientes que mueren por suicidio sin diagnóstico. Es algo que normalmente no se piensa. Otro estudio, este sí es un metaanálisis que busca encontrar riesgos relativos de muerte de acuerdo a diagnósticos psiquiátricos. Estaríamos normalmente orientados a pensar que las personas con mayor probabilidad de morir son las personas con trastornos del ánimo, pero de acuerdo a este estudio, mayor riesgo relativo tienen las personas con trastornos psicóticos. Luego los pacientes con trastornos del ánimo, trastornos de personalidad o sustancias de ansiedad. El riesgo relativo global para todos los diagnósticos psiquiátricos es de 7. O sea, las personas con trastornos mentales tienen 7 veces más chance de morir por suicidio que una persona sin trastornos mentales. Este es un estudio interesante. Plantea diferentes fenotipos de suicidio. Tenemos el clásico, que es la persona con un cuadro depresivo que tiene la idea de que no hay razón para morir, razón por la cual busca la muerte. Pero, por ejemplo, podemos tener personas con, como ya hemos escuchado, pacientes con alucinaciones comandatorias que les indican que se quiten la vida. También podemos tener pacientes con síntomas obsesivos que implican que se hagan daño y se puedan quitar la vida, o pacientes con impulsos homicidas o trastornos por impulsos que resultan en que se quiten la vida. Por otro lado, podríamos tener el caso de un paciente con alguna enfermedad neurodegenerativa que resulta, después de tanto sufrimiento, que probablemente lo mejor sea morir. Le voy a mostrar 2 estudios que demuestran la presencia de riesgo suicida en personas sin patología. Este es el primero, de la doctora Oquendo. Se hizo una serie de encuestas cara a cara entre abril del 2012 y junio del 2013. Se tomaron datos de filiación, diagnósticos del eje 1 de acuerdo al DSM. Se hicieron 2 preguntas puntuales sobre suicidio. A lo largo de su vida, ¿en algún momento intentó suicidarse? ¿Y qué edad tenía la primera vez que eso ocurrió? Se evaluaron a 36.000 participantes. Después realizaron el mismo análisis con una muestra de años anteriores.
El 5% de la población estudiada reportó que había tenido un intento suicida previo. Las mujeres tenían casi el doble de probabilidad de reportar eso, y las personas de 50 años o más tenían menos probabilidad de reportarlo. Pero lo importante, lo interesante es que, bueno, 5.2% reportó un intento suicida previo, pero dentro de las personas que nunca tuvieron diagnósticos psiquiátricos o que tuvieron diagnósticos psiquiátricos después de los intentos suicidas, el 19% tuvo un intento suicida. Lo que quiere decir que el 19.6% de esta población estudiada tuvo intentos suicidas sin un diagnóstico psiquiátrico, sea que nunca tuvieron diagnósticos o antes de tener un diagnóstico. Este segundo estudio es bien interesante, también por la doctora Kendo. Lo que evalúa es, tienes dos grupos de personas, un grupo de personas con diagnóstico de depresión, un grupo de personas sin diagnóstico de depresión, y se les hizo una evaluación bien interesante en el celular por 7 días. En bloques de 2 horas, 6 veces al día, por 7 días, se les hicieron las siguientes preguntas, para que marquen en una escala de Likert del 0 al 4. ¿Ha tenido pensamientos sobre morir? ¿Ha tenido deseo de vivir, deseo de morir, deseo de dormir, no despertar, etcétera? Y luego se había presentado algún evento estresor durante ese último periodo de 2 horas. Esto con la facilidad de que lo podían hacer con el celular. Lo que se encontró fue que el 44% de las personas sin diagnóstico de depresión presentó en algún momento ideas de muerte. Y el 11.5% de las personas sin diagnóstico presentó ideación suicida en algún momento. Por otro lado, los participantes con depresión reportaban mayores estresores y los ítems que más frecuentemente reportaban eran disminución de las razones para vivir, menor deseo de vivir, pensamientos suicidas como forma de escape y deseo de dormir o no despertar. Entonces, lo que estamos mostrando es que, o sea, después de hablar de esos estudios, podemos primero mencionar que claramente hay limitaciones. El subdiagnóstico al momento de usar las escalas, el método de obtención de datos, el contexto cultural, el acceso a armas de fuego, porque fue un estudio realizado en Estados Unidos, y el muestreo por conveniencia. Pero las conclusiones siguen siendo las mismas. La importancia del tamizaje de riesgo suicida fuera de la población con diagnósticos tradicionales, ya que, como hemos visto, hay riesgo de ideación suicida y riesgo de intentos suicidas en personas sin diagnósticos psiquiátricos. Y la necesidad de considerar un diagnóstico independiente, que es una cosa que se baraja hace ya buen tiempo. Otra cosa interesante es que los factores de riesgo clásicos a los que estamos acostumbrados, que leemos en los libros, la genética, la historia familiar, las adversidades al inicio de la vida, las enfermedades mentales, los trastornos de personalidad, la depresión, el uso de sustancias, nos dicen quiénes tienen riesgo de suicidio, pero no cuándo. Entonces terminamos adivinando, y la idea no es adivinar. Ese es otro estudio interesante. ¿Qué tan común es la negación reciente de la ideación suicida? Esta es una revisión de literatura, no es un metaanálisis, pero de todos modos muestra, por ejemplo, lo que ustedes ven, que hay porcentaje de negación de ideación suicida que va desde 78% hasta 0. El de 0 tiene 3 pacientes, pero la mayoría están alrededor de 50. Lo que concluye el estudio es que el 50% de los pacientes que murieron por suicidio negaron la ideación suicida en la semana previa al intento suicida y el 54% en el mes anterior. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que el suicidio es un desenlace muy difícil de predecir. Como hemos hablado hace un momento, los factores de riesgo estáticos, los crónicos y de larga data, no contribuyen a la detección de riesgo inminente. Los pensamientos de muerte y la ideación suicida pueden ser crónicos y no reflejar un riesgo inminente. Sabemos que, por ejemplo, los pacientes distímicos, los pacientes con trastorno límite de personalidad, los pacientes con esquizofrenia, en algunas ocasiones, pueden tener ideación suicida por largos periodos y viven sin mayor riesgo. Y en algunos casos, la ideación suicida se desarrolla dentro de los minutos u horas previas al evento. No sé si han visto, últimamente es cada vez más frecuente, esto sí es algo mío, es cada vez más frecuente que veamos pacientes que llegan a la emergencia con intentos suicidas y a pesar de que buscamos no encontramos un diagnóstico. No sé si les ha pasado. O sea, lo que podríamos encontrar en esos casos son temas de impulsividad o temas de personalidad, pero no encontramos depresión, que es lo que normalmente buscamos, y es bien particular.
nos saca un poco del paradigma al que estamos acostumbrados. Nuevamente, algunos puntos claves en la evaluación de riesgo suicida. Primero, que los pacientes, difuntos suicidas suelen negar, o en algunos casos niegan la intención suicida. Y que, como ya mostramos, hay estudios que demuestran que no necesariamente hay una patología previa. ¿Qué enfermedad no estamos viendo? Un estado mental suicida, un suicidal mental state, como se baraja últimamente en la literatura. Entonces hay 3 diagnósticos asociados a eso: el trastorno de comportamiento suicida, el síndrome de crisis suicida y el trastorno suicida agudo. Vamos a hablar de los primeros 2, el segundo se parece un poco al, no digo, el tercero se parece un poco al segundo, ese no lo voy a tocar hoy día. Pero vamos a hablar acerca del síndrome de crisis suicida o Suicide Crisis Syndrome, que es buena parte de la presentación. El síndrome de crisis suicida es un estado presuicida cognitivo-afectivo que busca detectar el riesgo de suicidio inminente, especialmente cuando se niega la intención o ideación suicida. Es para una identificación rápida. Los pacientes en distrés agudo pueden minimizar o negar la ideación suicida, sea por miedo, estigma o disociación. Utiliza indicadores conductuales, son cosas que podemos ver. Observamos angustia afectiva, rigidez cognitiva, agitación y retraimiento, y con eso evaluamos el riesgo. Además, empezó a desarrollarse por el doctor Gallinker y colaboradores aproximadamente el año 2010. Sigue en desarrollo hasta ahora, sigue evolucionando. Esos son los criterios, acá los tengo traducidos. Es el criterio A y 4 criterios B. El criterio A es atrapamiento o entrapment. Es una urgencia intensa para evitar o escapar de una situación inaceptable que se percibe como insoportable. Los criterios B, idealmente deberíamos cumplir los 5 criterios, pero con el criterio A y uno de los B es suficiente para decir que es positivo. El criterio B1 es una alteración afectiva, que puede ser un dolor emocional intenso con picos intensos de emociones negativas, ansiedad extrema o anedonia aguda. El criterio B2 es la pérdida de control cognitivo, que pueden haber rumiaciones, presión en la cabeza secundaria a estas, rigidez cognitiva y falla para suprimir pensamientos. El criterio B3, inquietud, agitación, hipervigilancia, paranoia, irritabilidad, insomnio. Y el aislamiento social, que suele ser un aislamiento social agudo, un retiro o reducción en la participación de actividades sociales, pero de manera aguda, de un momento para otro. La ideación suicida, como hemos mencionado, no es un criterio en estos casos. Les muestro esto, es un screenshot de uno de los artículos que usan para describir esto, básicamente para mostrarles que cada uno de los ítems tiene una forma específica de medir un punto de corte específico, pero eso no es lo importante, pero quería que lo vean. Entonces, a lo que nosotros estamos acostumbrados es a que tenemos un paciente que puede tener factores de riesgo crónicos que ya conocemos, los antecedentes familiares y personales, la impulsividad, y esto por primera vez, yo me quedé pensando en los factores de riesgo y específicamente en el perfeccionismo. Y me quedé pensando en que no se me ocurre médico que no sea por lo menos un poco perfeccionista, y pienso en nuestros alumnos y nuestros residentes y nosotros mismos y lo que ha estado pasando últimamente. Es algo que nos tiene que, que llamar la atención. Entonces, si tenemos este plan,
hay diferentes puntos en los que podemos dar diferentes tratamientos, esto lo voy a definir después. Los acontecimientos vitales estresantes que les mencionaba que hacen que salte la persona de los factores de riesgo a la narrativa suicida, los que están más asociados a muerte por suicidio son problemas financieros, conflictos familiares, divorcio, ser víctima de violencia y de encarcelamiento. Además, es importante resaltar los conflictos interpersonales, sea con esposos, parejas, miembros de la familia y amigos. Ahora un poco de evidencia. Hay más de 10 artículos que definen la utilidad y la validez de este constructo. Les voy a mostrar unos cuantos. Este estudio probó que un tamizaje positivo para el síndrome de crisis suicida domina la decisión de los clínicos en las emergencias en Estados Unidos y aumenta la probabilidad de que decidan hospitalización independientemente de la presencia de ideación suicida o no, en un 65, con un odds ratio de 65. Y este otro estudio dice que el uso del diagnóstico de síndrome de crisis suicida reduce la probabilidad de que regresen por emergencia en los próximos 3 meses en un 75%. O sea, es bastante útil, reduce bastante los reingresos. Este es un estudio que realizaron en Hungría. Básicamente ingresaron pacientes por emergencia con crisis suicida a la hospitalización, excluyeron pacientes incapaces de cooperar, se hicieron registros durante 6 meses y se compararon 3 cuestionarios que les voy a mostrar ahora. Voy a dar una pausa para mostrarles lo que es el Columbia Suicide Severity Rating Scale, que es una cosa que van a encontrar bastante en este tipo de artículos. Si ustedes ven, son las preguntas que normalmente hacemos cuando evaluamos un paciente suicida, pero puestas en una tabla, estandarizadas, con estratificación de riesgo. Las preguntas son: ¿alguna vez se ha imaginado que está muerto o ha querido irse a dormir y no volver a despertar? ¿Alguna vez ha tenido ideas de hacerse daño o de matarse? ¿Alguna vez ha tenido ideas de cómo lo haría? ¿Alguna vez ha tenido esas ideas y ha tenido la intención de actuar en ellas? ¿Alguna vez ha empezado el plan o ha detallado o ha descrito los detalles de cómo se mataría? ¿Tiene intención de llevar a cabo ese plan? ¿Alguna vez ha hecho algo o ha empezado a hacer algo o ha preparado o se ha preparado para hacer algo para acabar con su vida? Es muy parecido a lo que preguntamos, pero en Estados Unidos, de acuerdo a lo que marcan, se determina el grado de riesgo y de acuerdo al grado de riesgo se determina si se hospitaliza o no. Lo que comparan acá es el síndrome de crisis suicida, que son las preguntas que les enseñé hace un momento, pero en una versión resumida de 2 preguntas, que es el abreviado. Luego, el Columbia Suicide Syndrome Scale, el hace un momento, pero también abreviado en solo 3 preguntas, y un tercer cuestionario. Entonces, básicamente comparan el SSS abreviado y el Columbia abreviado. Además de las comorbilidades que, como las ven ahí, lo más frecuente era trastorno de adaptación, seguido por trastornos de estado del ánimo, seguido por trastorno por adicciones. El Columbia abreviado y el Suicide Crisis Syndrome abreviado identificaron pacientes en riesgo con similares proporciones, y el Suicide Crisis Syndrome abreviado mostró asociación fuerte con el Suicide Crisis Syndrome original. O sea, el de 5 ítems, el de 2 ítems se parece o logró resultados muy similares al de 5 ítems, cosa que es mucho más práctico, con una sensibilidad del 90% y especificidad del 70%. Entonces, uno de mis objetivos es que las 2 preguntas que plantean, que finalmente, de acuerdo a ese estudio, tienen una eficacia muy similar al Suicide Crisis Syndrome completo. ¿Te sientes atrapado y sin esperanza, sin una salida posible? ¿Estás abrumado por pensamientos negativos que no puedes controlar? Lo que dice este estudio es que esas 2 preguntas equivalen a las 5 preguntas anteriores y nos ayudarían rápidamente a determinar si este paciente debería ser ingresado o no, cuál debería ser nuestro plan, sin que el paciente admita que tiene ideación suicida. Son solo 2 preguntas. Es simple, es rápido y ya tiene evidencia. La evidencia es siempre creciente porque es un tema que siempre está en investigación. El trastorno de comportamiento suicida es otro de los cuadros que fueron presentados al DSM para inclusión. Es todo lo contrario al síndrome de crisis suicida. Lo que hace es define que un paciente ya tuvo un intento suicida.
básicamente para codificar, eh, acá he puesto, tendría utilidad para la codificación, para la investigación y para la cobertura de seguros. Pero por otro lado, podría ser estigmatizante y hasta podría ser iatrogénico, pensando en el concepto de profecía autocumplida. Voy a aprovechar para hablar rápidamente sobre las autolesiones no suicidas o las conductas autolesivas no suicidas, porque si bien no son lo mismo que la conducta suicida, están muy asociadas y muchas veces se superponen. Entonces, se define como la producción intencional de daño corporal autoinfligido sin aparente intención suicida y es un constructo diferente que la conducta suicida, pero suelen compartir funciones de escape, comunicación de distrés y reducción de emociones desagradables. Como ustedes deben haber visto, los pacientes que se hacen daño lo hacen muchas veces para apaciguar malestar, o para sentir algo, o para castigarse, o para generar una comunicación a otra persona. Hay un detalle importante, la autolesión no suicida es repetible, a diferencia del intento suicida, pero la repetición y las consecuencias aumentan el riesgo de intentos suicidas. El paciente pierde el miedo al dolor, pierde el miedo a hacer daño y se acerca un poco más al suicidio. La autolesión no suicida también es utilizada como alternativa para reducir la lesión suicida. Los pacientes a veces, en vez de quitarse la vida, se hacen daño para calmarse. Pero es todo una bola de nieve. Es un factor de riesgo asociado a la ideación suicida y a la conducta suicida y suelen coexistir y reforzarse mutuamente en el tiempo. Una de estas referencias habla acerca de que los pacientes pueden presentar conducta autolesiva, que esta refuerza la ideación suicida y esta refuerza la conducta autolesiva y todo empeora. Es un criterio del DSM de TLP, pero no es exclusivo del TLP, es otra cosa muy importante. Y los pacientes que acuden a las emergencias con autolesión no suicida suelen ser víctimas de actitudes negativas y despectivas, resultando en sesgos. Tenemos que diferenciar entre este término que se recomienda que ya no se use, el gesto suicida y la autolesión no suicida no son lo mismo. El gesto suicida tiene una intención, tiene la intención de comunicar y cambiar el entorno, y la autolesión no suicida tiene la intención de apaciguar un malestar. Pero lo que dicen algunos de esos autores es que los pacientes con autolesiones no suicidas, el hecho de que un paciente se corte hace que nosotros perdamos la perspectiva del riesgo suicida que realmente tiene. Entonces me lo menciono porque es importante que pensemos también en esto cuando pensemos en pacientes con riesgo suicida. Bueno, hablando de tratamiento, de nuevo, regresando al síndrome de crisis suicida, tenemos que ir para atrás. Tenemos un paciente que está a punto de atentar contra su vida. Lo que tenemos que hacer es restricción de medios, restringir el acceso a cosas con las que se pueda hacer daño, reducir la letalidad de los métodos, y si es que no se puede hacer otra cosa, hospitalizar. Una vez que ya realizamos la restricción de medios, vamos a tratar el síndrome de crisis suicida. Y se plantean un montón de cosas. Lo primero es que si nos ponemos nuevamente a leer atrapamiento, alteración afectiva, pérdida de control cognitivo, hiperactivación, aislamiento social, suena cuasi psicótico. Entonces, lo que plantean es que al ser un estado cuasi psicótico, el tratamiento psicofarmacológico es fundamental. Plantean un montón de cosas, plantean benzodiazepinas y moduladores alostéricos positivos del GABA, plantean ketamina, plantean antipsicóticos de toda generación, plantean agonistas receptores de oxitocina, pero no hay nada estudiado hasta el momento para este síndrome. Entonces usamos lo que ya sabemos, lo que sí les han mencionado en todas las charlas de estos días. Clozapina para pacientes con esquizofrenia o trastorno esquizoafectivo, litio en pacientes con trastornos del ánimo, ketamina en infusión endovenosa o ketamina intranasal, y bueno, benzodiazepinas antipsicóticos para manejar la agitación. En estos dos, en clozapina y litio he puesto asteriscos, porque falta mencionar que la clozapina y el litio no tienen efecto inmediato, y el doctor está acá para validarlo. La clozapina y el litio actúan en meses, en semanas o meses. Si ustedes se ponen a verificar la literatura, hay algunos artículos que hablan de años, de 2 años. Entonces, sí, efectivamente sirven, pero no al momento. Tenemos que manejar al paciente al momento con otras cosas, normalmente antipsicóticos y benzodiazepinas.
Después del tratamiento psicofarmacológico, planteamos la elaboración de un plan de seguridad. Se hace primero una reunión de 20-40 minutos para plantear una intervención y un plan de crisis individualizado, que debería incluir las siguientes partes: reconocer los signos de alarma, emplear recursos internos para distraerse deliberadamente, entablar contacto social para distraerse, contactar con el profesional de salud mental si es que no logra contactar con su entorno cercano, identificar motivos individuales para vivir y reducir los riesgos del entorno. Después de haber hecho eso, si logramos salir del síndrome de crisis suicida, vamos a la narrativa suicida. ¿Y cómo tratamos la narrativa suicida? Con psicoterapias. Hay psicoterapias específicas, CAMS, eso es TCC específico para suicidios, ASIP, que es otro tipo de psicoterapia. Todas son cortitas, 12 sesiones, 10, 12 sesiones, 4 sesiones. Una vez después de tratar la narrativa suicida, ¿qué hacemos? Tratamos los eventos vitales estresantes. ¿Y cómo tratamos los eventos vitales estresantes? Voy a sonar como disco rayado. Psicoterapias. DBT, Mindfulness, Emotion Regulation Therapy, Attachment-Based Family Therapy, etc. Y después de tratar el estrés, tratamos los factores de riesgo. ¿Y cómo tratamos los factores de riesgo? Con psicoterapias individualizadas para cada uno de los riesgos, de los factores de riesgo específicos del paciente, tomando en cuenta la cultura, tomando en cuenta la edad, etc. Hay resultados preliminares de tratamientos farmacológicos para el síndrome de crisis suicida. Como les digo, esto está avanzando constantemente. Hay dos estudios. Un estudio abierto que justo hace unos días publicaron, eso es el 2025, publicaron resultados preliminares. Están comparando pacientes hospitalizados por conducta suicida, evaluados en ingreso y el alta con el checklist del síndrome de crisis suicida, con 5 grupos de medicación: antipsicóticos, antidepresivos, estabilizadores del ánimo, benzodiazepinas y opioides. No mencionan qué medicamentos son, pero lo que encuentran es que hay disminución del puntaje del SCS con antipsicóticos y aún más con opioides. Y hay un clinical trial randomizado en curso al momento que compara diferentes protocolos de clonazepam con olanzapina, ibuprenorfina y otro que es el tratamiento habitual. Sospecho que en este estudio el opioide también es buprenorfina, porque lo hicieron en el mismo lugar, pero no he encontrado que sea en el mismo estudio. De ahí, esto yendo un poco más allá, debemos utilizar toda la información a nuestra disposición para evaluar a los pacientes. Esto incluye la historia clínica, la entrevista, el testimonio de la familia, las escalas aplicables y nuestra propia contratransferencia. Ya hay estudios que validan nuestras respuestas emocionales ante los pacientes, que validan su uso y su peso al momento de determinar nuestro juicio clínico. No sé si se ve, lamento que no se vea, pero acá usan Clinical Global Emotional Responses y acá abajo dice Clinical Distress, las escalas de riesgo, y ambos tienen peso para el juicio del clínico al momento de determinar el riesgo suicida. Ese es un estudio de hace poquito, del 2019. Utilizan incluso hay una escala específica para medir la respuesta que tenemos nosotros ante los pacientes, que se llama Therapist Response Questionnaire Suicide Score. Debe preguntarse sobre la ideación suicida de manera directa, sin eufemismos. Así, entre otras cosas, demostramos al paciente que eso es algo que nosotros manejamos, estamos acostumbrados, y le damos un poco más de confianza. Y debemos considerar comunicaciones no verbales o indirectas relacionadas al suicidio. Este libro lo que habla es acerca de que, por ejemplo, un paciente llegue a la emergencia con una maleta, o se haya reventado las tarjetas, o los días anteriores haya hecho su testamento. Es importante. Pero no se olviden de sus emociones, que también son valiosas. Este es otro estudio, hablando acerca de que los pacientes con ideación suicida, así como los pacientes con trastornos de personalidad, pueden provocar un tipo específico de contratransferencia llamado contratransferencia inmediata, que son emociones que aparecen en interacciones muy cortitas. Los traduje. Entonces, los pacientes con ideación suicida pueden hacer que el médico se sienta no entusiasmado, no feliz, no esperanzado,
sí desconfiado, sí angustiado. Pensé que para ella la vida realmente podría no valer la pena, sí ansioso, sí sorprendido. Este o esta paciente me dio escalofríos. Y ambos tipos de pacientes, los que tienen trastorno de personalidad y los que tienen ideación suicida, van a hacer que no nos sintamos relajados, que no nos sintamos confiados de nuestra capacidad para ayudarlos y que nos sintamos como que tenemos las manos atadas o que nos han puesto en una situación insostenible. Hablando, última cosa que digo sobre la transferencia, el psiquiatra debe estar consciente del riesgo que representan estas emociones y debe manejar su propia contratransferencia para así poder ofrecer el mejor tratamiento a sus pacientes, idealmente con psicoterapia o alguna cosa en esa línea. Y bueno, ese es un bonus track, creo que nadie se lo esperaba. ¿Cuál es el impacto del suicidio en los tratantes? 1 de cada 2 psiquiatras y 1 de cada 5 psicólogos perderá a un paciente por suicidio a lo largo de su carrera. Es algo de lo que se tiene que hablar. Representan casi el 30% de denuncias en psiquiatras en Estados Unidos y se estima que 30 a 60% de los residentes van a vivir una vivencia de estas durante su formación. Eso es Estados Unidos, pero se puede extrapolar. Ese es un estudio psicoanalítico que hicieron unos doctores acerca de las cosas que sienten los médicos cuando pierden un paciente, hablando puntualmente de psiquiatras. Hay respuestas traumáticas, disociación, intrusiones traumáticas, evitación, síntomas somáticos, pánico, podemos caer en shock. Hay respuestas afectivas como llanto, tristeza, ira, duelo, relaciones específicas del tratamiento, como reconstruir esas situaciones con otros pacientes, el contacto con o el sentido de responsabilidad hacia la familia del paciente, generar cambios con nuestra relación con los colegas, nuestros terapeutas, nuestros superiores, nuestros pares, mucho miedo de demandas legales, puede haber grandiosidad, vergüenza, humillación, culpa, juicio, culpa atribuida, una sensación de crisis laboral o profesional y el efecto en el trabajo en otros pacientes. El estudio lo agrupa en 3 dominios: pérdida traumática y duelo, relaciones interpersonales y preocupaciones sobre la identidad profesional. ¿Qué deberíamos hacer los primeros días si es que lamentablemente una de estas cosas pasa y, como dice la estadística, es probable? Primero, acércate a las personas que están a tu alrededor, evita el aislamiento y la radiación. Cuida de ti, busca calmarte. Trátate como tratarías a un colega, a un amigo o un familiar. Cuida tu salud emocional, cuida tu salud física, busca ayuda. Considera hacer ajustes temporales en tu forma de trabajar. Atiende tus relaciones familiares y procura no descargar tu enojo en ellos. Y vive tu duelo de manera saludable. Tenemos que procesar los duelos porque si no son mochilas que nos persiguen el resto de la vida. ¿Cómo apoyar a un colega que ha perdido un paciente por suicidio? Un colega en esta situación puede sentir culpa y vergüenza y temer respuestas negativas a sus colegas. Hay que evitar activamente su aislamiento, hay que generar un contacto proactivo, organizar reuniones, además de que todo el equipo puede aprender acerca de estas cosas. Validar empáticamente sus emociones y compartir experiencias propias puede ser particularmente de ayuda. Asegurar que la muerte fue inevitable o que el tratamiento resultó exitoso puede vivirse como un gesto vacío. No queremos ese tipo de interacciones. Y revisar el caso en un mal momento de manera acusatoria puede ser dañino. Lo que plantean es que esa revisión se haga de 1, 2, 3 semanas después. Por otro lado, se plantea que haya una reunión multidisciplinaria de todo el equipo cerca al evento. Además, se sugiere que deben existir estructuras establecidas de soporte para todo el personal, incluyendo los que están en entrenamiento, los residentes. Reuniones de reflexión recurrentes como Valint o grupos de práctica como parte del trabajo de día a día, no solamente durante la crisis. Y se debe garantizar una mayor atención al suicidio en la formación en psiquiatría, porque es un tema que básicamente vemos todos los días. Y finalmente, ¿cómo responderle a la familia? Tema muy importante. Hay que organizar una reunión con la familia. Hay que pensar de antemano en cómo manejar la confidencialidad o incluso consultar con el área legal de la institución. El objetivo de la reunión es escuchar y responder a las necesidades emocionales de la familia. Hay que concentrarse en las emociones de la familia más que en la historia del paciente o el tratamiento del ya fallecido.
Ofrecer un espacio libre de culpa sin juicios ni actitudes defensivas que permita reconocer y contener el duelo, la culpa, la ira y la tendencia a culpar. Hay que expresar nuestras condolencias de manera sincera, sin autocrítica, y hay que tener claro siempre que el objetivo de la reunión es atender las necesidades de la familia, no las nuestras. Las nuestras con nuestro terapeuta, con nuestro grupo, con nuestros pares. Pero nosotros estamos para la familia del fallecido. Eso es todo. Agradecemos al doctor Alonso Garrido y invitamos al doctor, al doctor de la Vega para que le haga entrega de... Ah, a la doctora María Vega para que le haga la entrega del certificado al doctor Alonso Garrido. Muy interesante su exposición sobre el suicidio, ¿verdad? Con cosas nuevas. Agradecerle su excelente ponencia. Muchas gracias. Entonces, agradecerle a cada uno de ustedes su presencia en el primer día de nuestra 29ª jornada científica organizada por el Hospital Valdistán, por la oficina de OADI, y decirles que los esperamos mañana también en el segundo día de nuestra jornada científica y con temas muy interesantes. Vamos a estar comenzando desde las 9 de la mañana acá en el mismo lugar. Entonces los esperamos, los invitamos a seguir participando en la 29ª jornada científica del Hospital Valdistán y decirles a ustedes muy buenas tardes. Muchas gracias.